Hola gente, bienvenido a nuestro canal, donde contamos las historias de vida más emocionantes e inspiradoras. Si te encantan las historias que tocan el corazón, que muestran el poder de la bondad, la resiliencia y las transformaciones inesperadas, estás en el lugar correcto. Aquí encontrarás historias increíbles de personas comunes y corrientes que pasaron por situaciones extraordinarias, desde millonarios que cambiaron la vida de personas en situación de pobreza, hasta momentos de superación y valentía que te harán creer en lo imposible. No te pierdas ninguna de estas conmovedoras historias. Suscríbete al canal ahora y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Tu suscripción es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir brindándote estas historias inspiradoras. Además, al suscribirte, eres parte de una comunidad que valora el poder de las historias reales y la conexión humana. Entonces, únete a nosotros y comparte este sentimiento con amigos y familiares. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y emociónate con nosotros. Esperamos verte en los próximos videos. Charles Montgomery fue la personificación del éxito. Su nombre estuvo asociado a los mayores logros de la industria farmacéutica. Desde muy joven, su mente brillante y su determinación lo llevaron a crear medicamentos innovadores que salvaron miles de vidas. Sus oficinas estaban llenas de premios y certificados, y sus palabras fueron reverenciadas en conferencias alrededor del mundo. La imagen que proyectaba era la de un hombre que lo tenía todo: riqueza, prestigio e influencia. Pero detrás de las puertas de su elegante oficina y de sus fastuosos eventos sociales, Charles tenía un peso inmenso. Su vida, marcada por un compromiso incesante con el trabajo, dejó vacíos que nada podía llenar. La fama y los negocios no pudieron ocultar la dolorosa realidad de su soledad. No tenía amigos cercanos ni familiares con quienes compartir sus victorias y derrotas. Su obsesión por el trabajo le costó la oportunidad de formar una familia o cultivar amistades profundas. A medida que la enfermedad avanzaba y sus días se hacían cada vez más limitados, la frialdad y la distancia que alguna vez se habían visto como signos de su éxito, ahora se convirtieron en un eco frío y despiadado de arrepentimiento. Charles pasó las horas en una habitación de hospital, rodeado de paredes blancas y monitores que registraban su deterioro de salud. El lujo y la opulencia de su pasado ahora parecían lejanos y casi irreales, como si estuvieran en una vida diferente. Cada visita al médico y cada prueba que recibió se convirtieron en recordatorios incesantes de su condición terminal. Se vio reflejado en una versión envejecida de sí mismo, con el cuerpo una vez vigoroso convirtiéndose ahora en un mero caparazón de lo que era antes. Hablar de medicamentos y tratamientos era vacío en comparación con el profundo deseo que sentía por algo que no podía comprar: la calidez de la verdadera conexión humana. Charles dedicó su tiempo a imaginar qué hubiera sido si hubiera dedicado un poco menos de energía al trabajo y más a su lado personal. El sonido de la puerta del dormitorio abriéndose rara vez iba acompañado de una voz amistosa o una sonrisa familiar. En cambio, lo visitaron enfermeras y médicos que trataron sus enfermedades, pero que no pudieron llenar el vacío emocional que se ampliaba cada día que pasaba. Ahora, en la tranquilidad de su habitación del hospital, la riqueza que había acumulado a lo largo de los años parecía inútil. Lo que más deseaba era una oportunidad de revertir el pasado, sentir la compañía de alguien a quien realmente le importaba, aunque fuera solo por un día. La soledad se convirtió en una constante y el eco de su exitosa vida ahora sonaba como un lamento, un doloroso recordatorio de lo que había perdido en la interminable búsqueda del éxito y el reconocimiento. El hospital donde ingresó Charles Montgomery fue un lugar de transición y curación, donde la vida y la muerte coexistieron con intensidad palpable. Los pasillos estaban en silencio excepto por el sonido ocasional de los pasos apresurados de médicos y enfermeras, y el zumbido de los equipos médicos que monitoreaban la salud de los pacientes. Alice, una enfermera de poco más de 30 años, era una presencia constante y acogedora en medio de esta atmósfera cargada de tensión e incertidumbre. Con su cabello castaño recogido en un sencillo moño y su uniforme siempre impecable, tenía una forma natural de crear una atmósfera de calma y comodidad. Sus colegas admiraban su dedicación, y los pacientes la veían como un rayo de sol en sus días, a menudo oscuros. Había comenzado su carrera en el hospital hace unos 5 años, y su capacidad para establecer una conexión genuina con los pacientes rápidamente la hizo destacar.
Alice tenía una habilidad especial para escuchar y comprender las necesidades emocionales de los pacientes, yendo a menudo más allá de lo que se requería en su función. Sus interacciones siempre estuvieron llenas de empatía y compasión, cualidades que la hicieron extremadamente apreciada por quienes estaban bajo su cuidado. Cuando Alice entró por primera vez en la habitación de Charles, notó el aura de tristeza que lo rodeaba. Estaba en una cama de hospital y parecía frágil, pero su mirada revelaba un sentimiento profundo que trascendía las palabras. Aunque era un paciente como cualquier otro en términos de tratamiento médico, había algo distintivo en Charles que la hizo sentir una conexión instantánea. Charles, inicialmente reservado y algo distante, se suavizó con el tiempo al darse cuenta de la amabilidad y sinceridad de Alice. Le hizo preguntas no solo sobre su salud, sino también sobre cómo se sentía emocionalmente. Estaba claro que a ella le importaba no solo la medicina que él recibía, sino también el bienestar de su alma. La habitación de Charles se convirtió en un espacio donde Alice intentó crear un ambiente más humano y menos clínico. Decoró la mesita de noche con objetos pequeños, como flores frescas que trajo de su casa y libros que a Charles le gustaría leer. Su presencia fue una fuente constante de consuelo, un recordatorio de que a pesar de la soledad de Charles, alguien estaba allí para escucharlo y apoyarlo. Cuando Alice habló con Charles, la atmósfera cambió. Las conversaciones se convirtieron en algo más que simples actualizaciones sobre su tratamiento. Alice se esforzó por brindar algo de normalidad en medio de su difícil situación, a menudo compartiendo historias sobre su propia vida, su familia y sus sueños. Estos pequeños intercambios humanos le ofrecieron a Charles un bienvenido descanso de los pesados pensamientos y el dolor que enfrentaba. La atención de Alice fue más que técnica. Fue personal. Tenía un talento poco común para transformar una habitación de hospital en un lugar donde el amor y la compasión pudieran florecer, incluso en una época tan oscura. Y mientras Charles pasaba sus días cada vez más debilitado, encontró en Alice una fuente inesperada de consuelo y, en última instancia, una oportunidad para revelar sus sentimientos más profundos y sus deseos insatisfechos. En un día especialmente tranquilo, mientras el sol entraba suavemente por la ventana de la habitación del hospital de Charles, Alice estaba ajustando las sábanas y organizando las medicinas en la mesita de noche. Charles, que la observaba con mirada pensativa, parecía profundamente inmerso en sus propios pensamientos. El ambiente era tranquilo, con el sonido ocasional de un monitor de fondo, marcando el ritmo de tu respiración. De repente, Charles rompió el silencio con voz suave y vacilante. «Alice, ¿puedo pedirte un favor muy especial?» Él la miró con una expresión de vulnerabilidad que era rara de ver. Alice, que ya se había acostumbrado a ser la confidente de los pacientes y escuchar sus más variadas peticiones, estaba dispuesta a cualquier cosa, pero la petición de Charles fue algo completamente inesperado. «Por supuesto, Charles», respondió Alice, tratando de ocultar su curiosidad. «¿Qué necesitas?» Charles respiró hondo y su expresión se volvió aún más oscura mientras intentaba reunir las palabras. «Sé que es una petición extraña, pero ¿podrías fingir ser mi hija por un día?» Alice se sorprendió. La petición sonó como una combinación de tristeza y deseo que no esperaba. Sabía que Charles había vivido una vida de éxitos y logros, pero ahora en su lecho de muerte. La soledad y el arrepentimiento eran más evidentes que nunca. «Nunca tuve una hija», continuó Charles. Su voz apenas era más que un susurro. «Y bueno, en todo este tiempo me doy cuenta de que desearía tener a alguien a quien cuidar, alguien que me ame y esté ahí para mí, especialmente ahora, cuando más lo necesito». La petición de Charles hizo que el corazón de Alice se acelerara. Ella entendió la magnitud de lo que le pedía y la importancia emocional que tenía para él. Había algo profundamente conmovedor en la idea de un hombre que, a pesar de su vida de logros, ahora buscaba un poco de humanidad y conexión al final de su viaje. Alice miró a Charles y notó el brillo de esperanza tardía en sus ojos. Parecía tan frágil, tan vulnerable, que no podía imaginarse negándole lo que le estaba pidiendo. Yo lo haré por ti, Charles», dijo con una suave sonrisa. «Solo dime qué te gustaría que hiciera». Charles parecía aliviado y emocionado al mismo tiempo. Comenzó a describir lo que imaginaba para ese día tan especial. «Me gustaría que pasaras el día conmigo como si fueras mi hija», explicó. «Simplemente hablar, compartir una comida, tal vez incluso recordar algunos momentos que siempre quise vivir. Sé que puede sonar raro, pero significaría mucho para mí».
Alice asintió entendiendo la profundidad de lo que Charles estaba preguntando. Sabía que este acto de empatía y compasión era algo que iría más allá del papel de enfermera y se convertiría en algo mucho más personal y significativo. Con la solicitud hecha y aceptada, la atmósfera en la habitación de Charles cambió. Había una nueva energía de anticipación y esperanza. Lo que comenzó como un simple deseo ahora se estaba convirtiendo en una oportunidad para brindarle a Charles algo de la conexión humana que había perdido a lo largo de los años. Alice estaba decidida a hacer de ese día un momento inolvidable para Charles, cumpliendo su pedido con todo el cariño y dedicación que merecía. Cuando Alice salió de la habitación de Charles, el peso de la petición todavía estaba fresco en su mente. Sabía que estaba a punto de embarcarse en una experiencia profundamente personal y emocional, que se alejaba mucho de sus deberes habituales como enfermera. La idea de interpretar el papel de hija de Charles era a la vez desafiante y conmovedora. Se sentía honrada, pero también cargaba con una importante responsabilidad. Alice se dirigió al área de descanso de los empleados, donde se sentó en una de las sillas, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Lo que parecía una simple petición ahora se convirtió en algo mucho más profundo. Miró su reflejo en un espejo cercano y vio su propia expresión de determinación y empatía. La idea de regalarle a Charles un día especial, algo que había deseado durante tanto tiempo, se convirtió en una misión personal. Comenzó a planificar el día cuidadosamente, queriendo asegurarse de que todo fuera perfecto para Charles. Alice recordó lo cariñosos y atentos que habían sido sus propios padres con ella durante toda su vida. Decidió que haría todo lo posible por emular ese mismo afecto y calidez. Conforme pasaban las horas, Alice hizo una lista mental de todo lo que necesitaba preparar. Una comida sencilla y casera. Tal vez un plato reconfortante que pudiera aportar un poco de normalidad y consuelo. Pensó en algunas historias y recuerdos personales que podría compartir para hacer la experiencia más auténtica y enriquecedora. Alice también decidió traer algunas fotos antiguas para mostrárselas a Charles, algo que pudiera servir como punto de conexión y nostalgia. Cuando regresó a la habitación de Charles, estaba cargada de pequeños detalles que podrían hacer su día más especial. En sus manos había una pequeña bolsa con algunos artículos simples, una caja de finos chocolates, un libro de recuerdos con espacio para notas y una pequeña planta en una maceta que, según ella, podría darle un toque de vida a la habitación. Charles estaba en la cama y cuando vio entrar a Alice con el bolso, sus ojos se iluminaron con una mezcla de expectación y gratitud. «Trajiste muchas cosas», comentó, su voz aún suave pero ahora con un toque de emoción. «Sí», respondió Alice con una sonrisa. «Quería hacer este día un poco más especial para ti. Empecemos con una comida ligera y luego podemos hablar de lo que quieras». La reacción de Charles fue una mezcla de sorpresa y alivio. Parecía visiblemente conmovido, con una sonrisa que poco a poco se iba ampliando en su rostro. La idea de tener a alguien que realmente se preocupara lo hacía sentir menos solo y más valorado. «Alice», comenzó Charles con la voz un poco quebrada. «Realmente no sé cómo agradecerles por esto. Nunca imaginé que tendría la oportunidad de experimentar algo como esto. Es como si, por un breve momento, estuviera obteniendo todo lo que siempre quise». Alice sintió una oleada de emoción al escuchar estas palabras. Sabía que lo que estaba a punto de hacer iba mucho más allá de cualquier procedimiento médico o cuidado físico. Era un gesto de amor y humanidad lo que le estaba dando a Charles, y eso era algo que no se podía medir en términos materiales. Una vez completada la preparación del entorno y el corazón de Charles más ligero, Alice estaba lista para sumergirse en la experiencia. Sabía que el día sería desafiante y emotivo, pero estaba decidida a hacer que cada momento contara, brindándole a Charles el sentido de conexión y pertenencia que había buscado durante tanto tiempo. Al comenzar el día, Alice se preparó con el cuidado de alguien a punto de emprender una misión profundamente personal. Llegó temprano al hospital antes de que el sol tuviera oportunidad de iluminar completamente los pasillos, y traía consigo un aire de expectación y ternura. Su outfit, sencillo y cómodo, fue elegido para reflejar la imagen de una hija cariñosa y atenta. Entró en la habitación de Charles con una cálida sonrisa y llevando una pequeña cesta con la comida prevista. El ambiente era suave, con luz natural filtrándose a través de las cortinas, creando una atmósfera acogedora y relajante. Alice había traído una variedad de platos caseros, incluida sopa de verduras, pan recién hecho y un postre ligero como pastel de manzana, que esperaba que le brindara algo de consuelo a Charles.
Charles estaba sentado en su cama, apoyado contra las almohadas. Cuando la vio entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Buenos días, hija mía», dijo con una voz que transmitía una mezcla de esperanza y alegría. Era evidente que estaba esperando este momento, y Alice sintió que su propio corazón se calentaba cuando vio la satisfacción en su rostro. «Buenos días, papá», respondió Alice, tratando de encajar en el papel que le asignaron, pero con genuina sinceridad en su tono. Dejó la canasta al lado de la mesa y comenzó a preparar la comida. «Hoy es un día especial, y estoy aquí para hacerte sentir lo más cómodo y feliz posible». Mientras preparaba la comida, Alice comenzó a hablar con Charles sobre temas personales y ligeros, como historias de su infancia y sus experiencias laborales. Habló de sus propios recuerdos y anécdotas, tratando de crear una sensación de familiaridad y calidez. Charles la escuchaba atentamente, con la mirada fija en ella, como absorbiendo cada palabra y cada gesto. El almuerzo se sirvió con especial cuidado, y Alice se aseguró de que la comida fuera lo más placentera posible. Trajo música suave, reproducida desde una pequeña radio portátil que había traído, para crear un ambiente relajante. Charles parecía encantado con la atención de Alice a los detalles y su preocupación por hacer que el día fuera especial. Durante la comida, la conversación fluyó con naturalidad. Alice compartió historias sobre sus propias experiencias, como su familia y los momentos que más apreciaba en su vida. Charles, a su vez, comenzó a abrirse más, revelando pequeños fragmentos de su vida que nunca antes había compartido. Habló de sus sueños y de las decisiones que tomó, reflexionando sobre lo que podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Sus momentos juntos estuvieron llenos de una intimidad que Charles no había experimentado en años. Alice hizo preguntas abiertas, mostrando un interés sincero en la vida de Charles. Se esforzó por ser una compañera cálida y comprensiva, escuchando atentamente y ofreciendo palabras de aliento y consuelo. Después de la comida, Alice propuso una actividad que sabía que Charles disfrutaría: una sesión de fotos antigua que ella había traído. Ella le mostró algunas fotos de su propia infancia y su familia, y Charles, conmovido por la sencillez y la conexión, le mostró algunas fotos de su juventud y su carrera. Estas imágenes sirvieron de puente entre sus vidas, creando un espacio para la reflexión y los recuerdos compartidos. El tiempo pasó rápidamente y el día que debería haber sido un simple momento especial, se convirtió en un recuerdo duradero y significativo. Charles, que se había sentido aislado y solo, ahora estaba inmerso en una experiencia de afecto y atención genuinos. La presencia de Alice le trajo un sentimiento de pertenencia y amor que había extrañado durante tanto tiempo. A medida que el día llegaba a su fin, Alice supo que había cumplido con el pedido de Charles de una manera que superó todas las expectativas. Había logrado, a través de pequeños gestos y palabras de cariño, transformar un día de hospital en un precioso recuerdo de conexión y humanidad. Charles, con una sonrisa de satisfacción y una mirada más tranquila, expresó su profundo agradecimiento. Para ambos, el día fue un poderoso recordatorio de la importancia de las relaciones humanas y del impacto que un simple acto de bondad puede tener en la vida de alguien. A medida que avanzaba la tarde, el ambiente en la habitación de Charles se llenó de una sensación de paz y conexión que no había estado presente antes. La comida terminó y Alice había puesto la mesa con cuidado, limpiando el espacio y organizando los artículos nuevamente en la bolsa. Charles estaba visiblemente relajado, cómodamente recostado sobre las almohadas, con un brillo de satisfacción en sus ojos. Alice se sentó en la silla al lado de la cama de Charles, mirándolo con una mirada de preocupación y afecto. Sabía que el momento era precioso y quería asegurarse de que Charles se sintiera escuchado y comprendido en cada palabra que intercambiaran. El ambiente era tranquilo, con la luz del atardecer creando un juego de suaves sombras en las paredes de la habitación. «Papá», comenzó Alice, su voz suave y llena de compasión, «me gustaría saber más sobre ti. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos? ¿Hay algo que siempre hayas querido compartir o hablar?» Charles sonrió. Una sonrisa melancólica y sincera. Parecía estar reflexionando sobre las palabras que quería utilizar, y su expresión reflejaba una mezcla de nostalgia y serenidad. «Hay tantas cosas que desearía haber hecho de otra manera», dijo lentamente. «Pero mirando hacia atrás, hay algunos recuerdos que siempre estarán conmigo». Empezó a hablar de su juventud, de las aspiraciones y sueños que tenía cuando era más joven. Contó historias sobre su familia, sus viajes y los desafíos que enfrentó en su carrera. Alice escuchó atentamente, observando cada detalle con genuino interés. Estaba claro que para Charles, estas historias eran más que meros recuerdos.
Eran piezas de su identidad y de lo que había experimentado. Solía pasar los veranos en casa de mis abuelos, reveló Charles con una mirada distante, como si estuviera reviviendo esos momentos. Era un lugar mágico para mí. Recuerdo las tardes cálidas y los paseos por el campo. Fueron tiempos sencillos pero felices. Alice sonrió al escuchar estos recuerdos. Eso suena maravilloso, comentó. También tengo buenos recuerdos de los veranos cuando era niño. Es sorprendente cómo esos momentos nos forman y permanecen con nosotros durante toda nuestra vida. La conversación continuó fluyendo, y Charles comenzó a hablar sobre los arrepentimientos que sentía. Mencionó oportunidades perdidas y relaciones que no pudo mantener. Había tristeza en su voz, pero también una tranquila aceptación. Alice escuchó con empatía y de vez en cuando ofreció palabras de consuelo y comprensión. «Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías», dijo Alice suavemente. «Y hoy estás rodeado de personas que se preocupan por ti. Lo más importante es que te permitas sentir y compartir estas cosas ahora». Charles miró a Alice con una mirada agradecida. «Sí. Ahora me doy cuenta. Y de alguna manera me has hecho sentir más conectado con lo que realmente importa». La tarde continuó con momentos de cómodo silencio y reflexiones compartidas. Alice se aseguró de crear un espacio seguro para que Charles expresara sus pensamientos y sentimientos más profundos. Cuando el sol comenzó a ponerse, sacó una pequeña caja de música que tocaba una suave melodía. Algo que pensó que podría traer un poco más de tranquilidad y serenidad a la habitación. Charles cerró los ojos y escuchó la música, claramente conmovido por el gesto. Alice permaneció a su lado, sintiéndose agradecida por la oportunidad de brindarle este momento de conexión y reflexión. Estaba claro que para Charles la presencia de Alice y la atención que le prestaba significaban más de lo que las palabras podían expresar. El día estaba llegando a su fin, y Alice supo que había cumplido con el pedido de Charles de una manera que superó todas las expectativas. Lo que había comenzado como una simple petición de un hombre en sus últimos días se había transformado en una experiencia de profundo significado y conexión humana. La habitación se llenó ahora de un sentimiento de paz y gratitud, y Alice supo que ambos recordarían ese día como un momento de verdadero consuelo y compañerismo. A medida que se acercaba el anochecer, la atmósfera en la habitación de Charles se vio envuelta en una reconfortante calma. El sol proyectaba una suave luz a través de las ventanas, y la música de fondo aún resonaba suavemente, creando una atmósfera pacífica. Charles, después de un día lleno de reflexión y conversaciones significativas, parecía más sereno que en días anteriores. Él y Alice pasaron la tarde compartiendo historias, recuerdos y momentos de profunda conexión. A medida que se acercaba la noche, Charles se volvió hacia Alice con una mirada que mezclaba gratitud y ligera tristeza. «Me gustaría hablar contigo sobre algo muy importante para mí», dijo, con la voz llena de emoción contenida. «Siento que, al final, lo que queda no son solo los recuerdos, sino también el legado que dejamos». Alice, con expresión de atención y cariño, asintió. «Por supuesto, papá. ¿Qué te gustaría compartir?» Charles respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. «Pasé mi vida trabajando duro y acumulando riqueza, pero siempre sentí que había algo más que quería dejar al mundo. Quiero que mi legado sea algo que inspire y ayude a otras personas, no solo una cuestión de posesiones materiales». Hizo una pausa, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. «He escrito algunos documentos y hecho algunas donaciones. Pero lo que realmente quiero es que la gente me recuerde como alguien que marcó una diferencia en la vida de los demás. Me gustaría que me ayudaran a garantizar que mis deseos se cumplan. Quiero que mi fundación siga apoyando proyectos que ayuden a las personas a alcanzar sus propias metas y sueños». Alice escuchó atentamente, comprendiendo la profundidad de las palabras de Charles. «Estaré encantado de ayudar. Asegurémonos de que se respete su legado y de que la fundación siga haciendo el bien». Charles sonrió. Una sonrisa de alivio y satisfacción. «Gracias, Alice. Esto significa mucho para mí. Siempre he creído que el verdadero éxito radica en tocar la vida de otras personas de una manera positiva». Mientras continuaba la conversación, Charles comenzó a detallar los proyectos e iniciativas que había apoyado a lo largo de los años.
Habló sobre programas educativos, atención médica y apoyo a comunidades desatendidas. Cada proyecto tenía un significado especial para él, y la pasión en su voz era evidente. Alice escuchó atentamente, notando los detalles importantes. Sentía que estaba participando en algo mucho más grande que una simple tarea. Estaba ayudando a construir y preservar un legado que tenía el potencial de impactar muchas vidas. Al final de la conversación, Charles miró a Alice con una mirada de gratitud. Has sido una verdadera hija para mí hoy, y por eso te estaré eternamente agradecida. Lo que has hecho por mí va mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Alice sonrió, conmovida por las palabras de Charles. Fue un honor estar aquí para ustedes. Su legado es importante y haré todo lo que pueda para garantizar que siga marcando la diferencia. Conforme fueron pasando las horas, la noche cayó por completo, y la habitación quedó iluminada únicamente por la suave luz de la lámpara de la mesita de noche. Charles, ahora más tranquilo y en paz, parecía haber encontrado una sensación de plenitud y serenidad. Él y Alice hablaron un rato más, hablando sobre planes futuros y el impacto de las acciones de Charles. El sentimiento en la sala era de profunda conexión humana y una comprensión compartida de lo que realmente importa en la vida. Charles había encontrado una manera de convertir sus últimas horas en un momento significativo de reflexión y legado, y Alice, con su empatía y dedicación, ayudó a hacer realidad ese deseo. A medida que avanzaba la noche, Alice se despidió de Charles y prometió seguir honrando su legado. El día que comenzó con una simple petición, se convirtió en un testimonio del poder de la conexión humana y del impacto duradero que un individuo puede tener en la vida de los demás. Charles, con una sonrisa serena, cerró los ojos, sintiéndose satisfecho por la forma en que había vivido sus últimas horas. Para él, el verdadero éxito era dejar un legado de amor y generosidad, algo que Alice ayudó a hacer posible. A medida que avanzaba la noche y se instalaba el silencio del hospital, la atmósfera en la habitación de Charles era un reflejo del día que había pasado, tranquila, serena y llena de una profunda sensación de logro. La suave luz de la lámpara de noche proyectaba una iluminación delicada, creando suaves sombras en las paredes y en el rostro de Charles. Alice se sentó junto a Charles, que ahora estaba más relajado y respiraba con más calma y tranquilidad. Había pasado el día cuidándolo con una atención que trascendía el simple papel de una enfermera, y ahora estaba a su lado, ofreciéndole apoyo y consuelo en sus momentos finales. Había una sensación de tranquilidad en el aire, como si la habitación misma estuviera envuelta en un abrazo de bienvenida. Charles miró a Alice con una mirada que mezclaba gratitud y despedida. Alice, comenzó, su voz más débil pero aún llena de significado. Quiero que sepas cuánto aprecio todo lo que has hecho por mí hoy. No solo por cumplir el papel de hija, sino que al hacer eso me sentí verdaderamente amado y valorado. Alice tomó la mano de Charles, con el corazón apretado por la emoción. Fue un privilegio estar aquí con usted. No solo como su enfermera, sino como alguien que pudo ofrecerle un poco de consuelo y conexión en un momento tan importante. Charles hizo un esfuerzo por sonreír, aunque sus ojos empezaban a cerrarse. Ahora siento una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sé que a pesar de los errores y fracasos, traté de hacerlo lo mejor que pude. Y tener la oportunidad de reflexionar y hablar con alguien tan comprensivo como tú. Un regalo invaluable. Alice sintió una oleada de tristeza y gratitud al mismo tiempo. Las palabras de Charles tocaron profundamente su corazón. Sabía que lo que había sucedido ese día era más que un simple acto de bondad. Fue una experiencia que los transformó a ambos y dejó una huella imborrable en sus vidas. Conforme pasó el tiempo, Charles comenzó a dar señales de que se acercaba el final. Tenía los ojos pesados y su respiración se hizo más lenta. Alice continuó sosteniendo su mano, ofreciéndole palabras suaves y alentadoras. Habló sobre el impacto positivo que había tenido en el mundo y cómo su legado continuaría vivo a través de las acciones y proyectos que había apoyado. Has marcado una verdadera diferencia, Charles, dijo Alice, con la voz llena de afecto. El mundo será un lugar mejor gracias a su trabajo y contribuciones. Su amabilidad y deseo de ayudar a los demás dejarán una huella duradera. Charles cerró los ojos y una expresión pacífica apareció en su rostro. Gracias, Alice. Hoy me has dado un regalo invaluable. Me llevaré esta paz conmigo.
Con esas últimas palabras, Charles respiró hondo y luego se relajó por completo. Su respiración se volvió lenta y uniforme, y finalmente se detuvo. Alice, con un profundo sentimiento de respeto y tristeza, observó cómo se marchaba. Había una sensación de plenitud y serenidad en la habitación, como si Charles finalmente hubiera encontrado la paz que buscaba. Alice permaneció un tiempo después de la muerte de Charles, reflexionando sobre el profundo impacto que su trabajo y su presencia tuvieron ese día. Pensó en cómo, incluso en sus momentos finales, Charles logró encontrar una sensación de plenitud y conexión que trascendía su condición. Cuando Alice salió de la habitación, llevaba consigo una sensación de logro y una profunda comprensión del verdadero valor de lo que había hecho. Sabía que la experiencia no solo había cumplido el deseo de Charles, sino que también le había dado algo que muchas personas buscan en sus momentos finales: el conocimiento de que sus vidas tuvieron un impacto positivo y duradero. El día terminó y la noche envolvió el hospital en un manto de tranquilidad. Charles ya no estaba, pero el legado que dejó y los recuerdos compartidos ese día seguirían resonando. Alice, con el corazón lleno de gratitud y una sensación de logro, supo que el viaje de Charles había llegado a una conclusión digna y significativa. Después de la muerte de Charles, el hospital se llenó de una mezcla de tristeza y reflexión. El equipo médico y el personal, que habían sido testigos del cuidado y la dedicación de Alice, quedaron impresionados por la profundidad de la conexión que había establecido con el millonario. La visita de Alice y la forma en que había cumplido el papel de hija, ofreciendo consuelo y apoyo emocional, se convirtió en tema de conversación entre el personal y los visitantes. Historias sobre la época de Alice y Charles comenzaron a circular por los pasillos del hospital, y muchas personas se sintieron conmovidas por la forma en que ella había transformado un momento de sufrimiento en algo lleno de dignidad y significado. La noticia de cómo Alice había marcado una diferencia tan significativa en la vida de Charles llegó a la administración del hospital y a los medios locales. Los responsables del hospital decidieron rendir homenaje a Charles, destacando su generosa contribución a diversas causas y la forma en que había buscado hacer el bien incluso en sus últimos días. Se organizó una pequeña ceremonia donde se compartieron historias sobre la vida y el legado de Charles, y se reconoció y agradeció la presencia de Alice. Le pidieron que hablara sobre su experiencia y lo que significó para ella estar al lado de Charles en ese momento. Durante la ceremonia, Alice habló con una mezcla de emoción y gratitud. Compartió la importancia de tratar cada momento con compasión y respeto, y cómo la experiencia de estar con Charles fue un poderoso recordatorio del impacto que puede tener la empatía. Fue un honor estar con Charles y escuchar sus historias, dijo Alice, con la voz llena de sinceridad. Aprendí mucho sobre la importancia de estar presente y ofrecer comodidad cuando más se necesita. La ceremonia tuvo un profundo impacto en los presentes. Muchos se sintieron conmovidos no solo por la generosidad de Charles, sino también por la forma en que se honraron su vida y su legado. La historia de Alice y Charles sirvió como recordatorio de que, incluso en los momentos finales, es posible encontrar un sentido de propósito y conexión. El impacto de la visita de Alice también se extendió más allá del hospital. Las historias sobre la experiencia de Alice con Charles se difundieron en los medios locales y las redes sociales, y muchas personas quedaron conmovidas por la historia. La narración de cómo una simple enfermera marcó una diferencia tan significativa en la vida de un hombre en sus últimos días generó una ola de reflexión e inspiración entre lectores y espectadores. Alice, por su parte, siguió trabajando con el mismo compromiso y dedicación de siempre. La experiencia con Charles fortaleció aún más su pasión por ayudar a los demás y marcar una diferencia en las vidas de aquellos a quienes cuidaba. Se ha convertido en un ejemplo de cómo la empatía y la atención al bienestar emocional de los pacientes pueden tener un impacto profundo y duradero. La fundación que Charles había creado para apoyar causas importantes continuó prosperando y expandiéndose, con nuevos proyectos e iniciativas surgiendo en su nombre. La dedicación de Alice para honrar el legado de Charles ayudó a garantizar que muchas personas siguieran sintiendo su impacto positivo. La historia de Charles y Alice se ha convertido en un testimonio del poder de la conexión humana y de la importancia de ofrecer apoyo y comprensión en los momentos más difíciles. La visita de Alice al millonario enfermo fue más que un simple acto de compasión. Fue un ejemplo inspirador de cómo la humanidad y la empatía pueden transformar vidas y crear legados duraderos. Después de la ceremonia y la amplia cobertura de la historia de Charles y Alice, el impacto de la experiencia continuó desarrollándose de maneras inesperadas y significativas. La fundación creada por Charles recibió una ola de apoyo renovado,
y muchas personas se sintieron inspiradas a involucrarse en sus causas y proyectos. La vida y el legado de Charles se han convertido en un símbolo de cómo un individuo puede dejar una huella duradera en el mundo, incluso en sus últimos días. La Fundación, ahora con nueva energía y enfoque, lanzó varias iniciativas basadas en las áreas que Charles había apoyado durante su vida. Se crearon programas de becas para jóvenes de comunidades desatendidas, se establecieron nuevas clínicas de salud en regiones necesitadas y proyectos educativos recibieron una financiación significativa. El trabajo que Charles había iniciado siguió creciendo y expandiéndose, y su nombre quedó asociado a un compromiso continuo con el bienestar y la mejora de la calidad de vida de las personas. La historia de Alice y Charles ha inspirado a muchos a reflexionar sobre el verdadero significado del éxito y la importancia de vivir una vida de impacto positivo. En muchas comunidades han surgido grupos y eventos dedicados a celebrar el legado de Charles y fomentar la misma generosidad y empatía que demostró. Las acciones de Alice y la forma en que ofreció consuelo a Charles en sus últimos momentos se convirtieron en un ejemplo de cómo los pequeños actos de bondad pueden tener un efecto profundo y duradero. Alice, a su vez, fue reconocida y honrada en varias ocasiones por su dedicación y el impacto que tuvo en la vida de Charles. Ha recibido premios y reconocimientos por su trabajo como enfermera y por la forma en que convirtió su experiencia con Charles en un ejemplo de empatía y cuidado. Alice continuó trabajando en el hospital, ahora con un nuevo propósito y una pasión renovada por ayudar a los demás. Con frecuencia compartía su experiencia en conferencias y talleres, inspirando a otros profesionales de la salud a valorar la importancia del apoyo emocional y la presencia genuina con sus pacientes. El impacto de la experiencia también se sintió en la familia de Charles, quienes, a pesar de su ausencia, encontraron consuelo y orgullo en el legado que había dejado. Se involucraron activamente con la fundación y trabajaron para garantizar que los proyectos de Charles se mantuvieran y ampliaran. El trabajo de Charles y el testimonio de Alice crearon un puente entre su visión y la realidad, mostrando cómo la dedicación a una causa puede continuar prosperando mucho más allá de la vida de un individuo. Las inspiradoras historias sobre la vida y la muerte de Charles, así como el papel fundamental que desempeñó Alice, se compartieron con frecuencia en campañas de concientización y en las redes sociales. Se convirtieron en ejemplos de cómo la humanidad y el cuidado genuino pueden transformar tiempos difíciles en oportunidades para hacer el bien y dejar un legado significativo. El legado de Charles, respaldado por la dedicación de Alice y la continuación de los proyectos de la Fundación, se ha convertido en una narrativa poderosa sobre el impacto positivo que una persona puede tener en el mundo. El hecho de que su historia siguiera inspirando y motivando a otros a actuar con compasión y generosidad demostró que, incluso en sus últimos días, Charles logró crear algo verdaderamente duradero y significativo. El ejemplo de Charles y Alice es un recordatorio constante de que, independientemente de las circunstancias, el verdadero impacto de nuestras vidas se mide por el bien que hacemos a los demás y los cambios positivos que provocamos. Y así, el legado de Charles sigue vivo, no solo en los recuerdos de quienes lo conocieron, sino también en las vidas que continuó impactando a través del trabajo y la dedicación de otras personas que se inspiraron en su historia. Después de su profunda y conmovedora experiencia con Charles, Alice experimentó una importante transformación personal. El impacto del día en que fingió ser la hija de Charles y la conexión emocional que creó con él la llevaron a reflexionar profundamente sobre su propia vida y sus elecciones. El momento en que Charles le confió sus pensamientos más íntimos y sus arrepentimientos finales fue un punto de inflexión para Alice. Se dio cuenta del valor de estar verdaderamente presente para los demás, no solo como profesional, sino también como ser humano. La experiencia le dio una nueva perspectiva sobre el papel de la empatía y el cuidado en la vida de las personas a las que atendía a diario. Alice comenzó a dedicarse aún más a su trabajo como enfermera, ahora con un enfoque renovado en conectarse emocionalmente con sus pacientes. Comenzó a invertir más tiempo escuchando sus historias, entendiendo sus inquietudes y ofreciendo apoyo no solo físico, sino también emocional. La comprensión obtenida de Charles le permitió ser más sensible a las necesidades de los pacientes y sus familias, y a menudo superó las expectativas para garantizar que todos se sintieran valorados y respetados. Además, Alice comenzó a compartir su experiencia con grupos y conferencias, hablando sobre la importancia de la atención integral en enfermería. Habló de cómo la conexión emocional puede influir en el bienestar de los pacientes y de cómo simples momentos de empatía pueden marcar una profunda diferencia. Sus charlas a menudo iban acompañadas de relatos conmovedores de su experiencia con Charles, y utilizó estas historias para inspirar a otros a practicar la compasión en su trabajo. Alice también se involucró en proyectos de voluntariado y causas comunitarias, utilizando la influencia de su historia para promover iniciativas destinadas a cuidar y apoyar a los más vulnerables.
Ayudó a establecer programas de apoyo para familias en situaciones difíciles, ofreciendo recursos y asistencia a quienes atraviesan momentos difíciles. La transformación de Alice no se limitó al ámbito profesional. También comenzó a aplicar las lecciones que aprendió en su vida personal. Se ha vuelto más conectada con sus propios amigos y familiares, reconociendo la importancia de dedicar tiempo y atención a las personas que ama. Alice empezó a valorar más los momentos sencillos y la importancia de estar presente para quienes la rodeaban. La experiencia con Charles también llevó a Alice a buscar un equilibrio más saludable entre su vida profesional y personal. Se dio cuenta de la necesidad de cuidarse a sí misma para poder cuidar mejor de los demás, y comenzó a adoptar prácticas de autocuidado y a buscar formas de gestionar el estrés de forma más eficaz. Alice encontró un nuevo placer en las actividades que promovían su bienestar, como la meditación, la lectura y caminar al aire libre. Con el tiempo, Alice se convirtió en defensora de un enfoque más humanizado y compasivo de la salud y la atención. Continuó trabajando como enfermera, pero ahora con una nueva visión y una misión más clara: promover la importancia de la conexión emocional y el cuidado integral en la vida de las personas. El impacto de su experiencia con Charles no solo ha dado forma a su carrera, sino que también ha enriquecido su vida personal y la forma en que interactúa con el mundo. Alice se ha convertido en un ejemplo de cómo una experiencia profundamente conmovedora puede conducir a una transformación personal significativa y a un compromiso renovado con la empatía y el cariño. La historia de Alice y su transformación personal es un recordatorio de que a veces los momentos más desafiantes y emocionantes pueden llevarnos a una comprensión más profunda de nosotros mismos e inspirarnos a vivir y trabajar con un propósito más significativo. Alice, con el corazón lleno de gratitud y nuevas metas, continuó recorriendo un camino de compasión e impacto positivo, reflejando el cambio que experimentó e inspirando a otros a hacer lo mismo. Tras la muerte de Charles y el impacto que tuvieron su historia y legado, se organizó una celebración especial para honrar su vida y sus contribuciones. La ceremonia, celebrada en un gran salón de eventos, atrajo a familiares, amigos, colegas y miembros de la comunidad que querían rendir homenaje a un hombre cuya vida había tocado a tantas personas de manera profunda y significativa. El evento fue planeado cuidadosamente para reflejar tanto la magnitud del legado de Charles como el impacto personal que tuvo en las vidas de cada persona presente. La sala estuvo decorada con fotografías de Charles a lo largo de su vida, destacando sus momentos, logros y contribuciones más importantes a la industria farmacéutica y sus causas filantrópicas. Las imágenes mostraban a un hombre que, a pesar de su éxito, siempre mantuvo un profundo compromiso con el bienestar de los demás. La ceremonia comenzó con una presentación de diapositivas que retrataba el viaje de Charles desde sus primeros días hasta sus últimos logros. Las imágenes fueron acompañadas de una narración que contaba la historia de su vida, sus aspiraciones y el impacto de su trabajo. Los invitados quedaron conmovidos por la narrativa de un hombre que, incluso en sus últimos días, buscó dejar un legado duradero. Alice fue una de las figuras centrales de la ceremonia. Se le pidió que hablara sobre su experiencia con Charles y cómo él impactó su vida de maneras inesperadas y profundas. Su charla fue conmovedora e inspiradora, y describió no solo la interacción personal que tuvieron, sino también cómo el carácter y la generosidad de Charles influyeron en su propia visión de la vida y el trabajo. Charles me enseñó que incluso cuando nos sentimos solos, podemos encontrar consuelo y significado al conectarnos con los demás. Me mostró que, incluso al final, es posible encontrar la paz y marcar la diferencia, dijo Alice, con la voz temblorosa por la emoción. Su legado es un recordatorio de que el verdadero valor de una vida se mide por el impacto que dejamos en los demás y los cambios positivos que provocamos. A la ceremonia asistieron varias figuras importantes que quedaron conmovidas por el trabajo de Charles. Compartieron sus propias historias y reflexiones, destacando cómo la fundación que creó siguió marcando la diferencia en muchas vidas. Entre los testigos se encontraban compañeros de trabajo, líderes comunitarios y beneficiarios de los proyectos de Charles, todos unidos para celebrar la vida y el legado de un hombre que hizo tanto por el bienestar de los demás. La música que se escuchó durante la ceremonia fue cuidadosamente elegida para reflejar los valores y pasiones de Charles. Músicos locales interpretaron canciones que evocaban esperanza, generosidad y celebración de la vida, creando una atmósfera de respeto y celebración. Al finalizar la ceremonia se abrió un libro de recuerdos para que los invitados firmaran y dejaran mensajes de agradecimiento y admiración. Posteriormente, este libro se colocó en la fundación de Charles como testimonio del impacto que tuvo en las vidas de quienes lo rodeaban. El evento no solo rindió homenaje a Charles, sino que también sirvió como un momento de reflexión para todos los presentes sobre el impacto que podrían tener sus propias vidas.
Las historias compartidas y los homenajes rendidos fueron un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de marcar la diferencia y dejar un legado significativo. La celebración de la vida de Charles fue un acontecimiento histórico que reunió a la gente en un homenaje sincero y duradero a un hombre cuya vida estuvo dedicada a hacer el bien. El legado de Charles continuó inspirando y motivando a todos los que participaron, reforzando el mensaje de que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de tocar las vidas de los demás y lograr un cambio positivo. Y esa fue la historia de hoy, amigos. Esperamos que haya tocado su corazón tanto como tocó el nuestro. Si te gustó, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no te has suscrito, aprovecha este momento para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias apasionantes e inspiradoras. Muchas gracias por seguirnos hasta aquí. Comenta a continuación qué te pareció la historia y si tienes alguna experiencia similar para compartir. Nos encantó leer cada comentario y conocer tus historias de vida también. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídense mucho y nunca dejen de creer en el poder de las historias de vida. Hasta luego.